Muito bem. Muito bem, então muito boa tarde a todos. É um grande gosto termos aqui hoje connosco um dos maiores pensadores da atualidade, o Daniel Nenarati, que, como é sabido, tem feito muito pensamento à volta do conhecimento. Ele tem livros que são muito conhecidos, como O Espaço Público, e outros associados. Ele lançou este ano um livro muito interessante, que é, aliás, a base da nossa conversa de hoje, Uma Teoria Crítica da Inteligência Artificial, e vai precisamente ter connosco hoje uma dissertação sobre o futuro da inteligência artificial. Portanto, depois da intervenção dele de meia hora, e é um grande gosto tê-lo aqui connosco, de facto, o Daniel já esteve connosco noutras vezes, mas acedeu a estar connosco precisamente para debater este tema importante da IA. Teremos uma conversa com todos. O que eu agradeço é que quem estiver interessado em colocar questões que manifeste essa intenção, eu próprio também convidarei, dentro daquilo que é a rotina habitual destas sessões, a fazer algumas questões. Antes de passarmos ao Daniel, duas notas muito rápidas que fazemos habitualmente sobre as próximas sessões. Portanto, na próxima, eu não sei se temos aqui a imagem, Inês, mas se tivermos também não há problema nenhum. Portanto, na próxima. Mas eu dou nota disso. Portanto, na próxima segunda-feira vamos ter uma sessão que eu acho que vai ser muito oportuna, que tem a ver com um tema que está muito na ordem do dia, que é que futuro é que vamos ter para o nosso território. Vamos ter como oradoras iniciais a professora Helena Freitas, da Universidade de Coimbra, e a Luísa Schmidt, que também é muito conhecida de todos e tem falado muito sobre o ambiente. Portanto, é uma sessão que eu pessoalmente recomendo muito, até porque o tema é muito atual. E depois teremos no dia 18 uma sessão sobre a Dinamarca. Nós temos feito algumas sessões sobre a relação entre países e esta vai ser sobre a Dinamarca no contexto da presidência europeia. Passamos ao Daniel. Daniel, mais uma vez, muito obrigada. É um grande gosto ter-te connosco. Como sabes, temos uma grande admiração pelo teu trabalho e somos todos ouvidos agora da tua dissertação. Obrigado. Muy bien. Buenas tardes, buena tarde a todos. Estoy muy contento de estar telemáticamente en Portugal, rodeado de portugueses. Como bien decías, quiero mucho a ese país y tengo muchos amigos allí y os he tenido muy presente en estos últimos días después del accidente del tranvía de Lisboa. Me he vuelto a acordar de los buenos ratos pasados allá, de las veces que he tomado ese tranvía y deseo todo lo mejor para ese país y para los afectados. Bien, el libro sobre el que voy a comentar, que es mi libro sobre la inteligencia artificial, no está todavía traducido al portugués. Espero que se pueda traducir pronto, como está a otras lenguas. Inicialmente era un libro, voy a contar un poco la intrahistoria, para acabar un poco más hablando del futuro. Era un libro que inicialmente yo lo quería haber hecho mucho más limitado, incluso en cuanto a número de páginas, incluso temáticamente. Quería, quería haber escrito un libro que se titulara Una filosofía política de la inteligencia artificial, porque mi perspectiva es la filosofía política, es lo que más me interesa, pero cada vez que hago filosofía política me pasa que no consigo avanzar si no retrocedo, si no examino algunos de los supuestos teóricos a partir de los cuales edificamos nuestras teorías políticas o nuestras prácticas de gobierno. Y la gran cuestión acerca de la filosofía política de la inteligencia artificial, es decir, hasta qué punto la inteligencia artificial sirve, es útil, puede reemplazar, puede realizar tareas de gobernanza, de gobierno, es incontestable si uno no se pregunta otras cosas mucho más básicas, ¿no? De alguna manera, mi itinerario a la hora de escribir este libro ha sido exactamente hacer como los cangrejos, ir exactamente hacia atrás, ¿no? Inicié una investigación sobre la utilidad, los límites, el alcance de la gobernanza algorítmica para la gobernanza en general y me vi enseguida obligado a eh, reflexionar acerca de la relación entre los humanos y las máquinas, porque en el fondo lo que está en juego es lo que yo llamaría la pragmática de la razón algorítmica, es decir, qué es la tecnología,
qué tipo de relaciones se establecen entre los humanos y la tecnología soluciona las cosas, es un instrumento neutral, determina lo que hacemos con ella, qué tipo de política hacen los artefactos como tales. Eh, ¿Qué sentido tiene la automatización? Estamos automatizando cosas, cada vez hay más procesos automáticos en los que los humanos parecemos habernos ausentado, en buena medida además con unos efectos muy emancipadores. Pero eso nos plantea un montón de cuestiones. Por ejemplo, ¿quién decide cuando nadie decide? ¿Quién decide cuando de alguna manera es un algoritmo el que decide y por tanto nadie en concreto, ¿no? ¿Hasta qué punto los humanos podemos vivir en entornos que no controlamos en el sentido clásico de la expresión controlar, que es tenerlo todo atado, seguir todos los pasos de un proceso? Ya usamos tecnologías que de hecho no solamente no controlamos, sino que cada vez conocemos peor, porque son más sofisticadas, son más complejas. Aquí entro también en una cuestión que me ocupa desde hace muchos años, que es la cuestión de la complejidad, cómo los humanos nos hacemos cargo, manejamos, gestionamos entornos, tecnologías complejas o asuntos complejos. Y me parecía que esto nos tenía que llevar a algo así como una especie de nuevo contrato social, que fuera un contrato entre los humanos y las máquinas. Hicimos el contrato, la idea de contrato, que en el fondo es una idea, una metáfora, una ficción, porque nunca los humanos nos reunimos para decidir qué tipo de gobierno queríamos, lo que ha sido más bien un proceso de tipo evolutivo, pero la idea o el principio normativo detrás del contrato apela a que cualquier organización humana requiere un cierto consentimiento de los que forman parte de él o de los que son afectados por esas decisiones, ¿no? Y me parece que aquí había un campo muy interesante que es hasta qué punto los humanos, eh, de alguna manera, y esto sería una de las propiedades de la inteligencia artificial más enigmáticas y más inquietantes, pero al mismo tiempo más performativas, ¿no? Los humanos hemos, como dice uno de los padres fundadores de la inteligencia artificial y como por cierto ha subrayado también Antonio Damaso en alguno de sus libros, vuestro compatriota. Helena, vem ver a Smart Discourse. Perdón, sigo. Sí, 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 por favor. Sí, lo peculiar de esta tecnología es que es una tecnología, un tipo de tecnología en la cual los humanos hemos renunciado a ejercer un tipo de control directo, inmediato y continuo. De alguna manera, la tecnología de la inteligencia artificial o las tecnologías algorítmicas son tecnologías en las cuales hemos avanzado de una tecnología que controlábamos a lo que algunos han llamado la tecnología de la postprogramación. Es decir, no somos programadores de una tecnología cuyos desarrollos vamos controlando paso a paso, sino en el mejor de los casos, creadores de una tecnología que hace descubrimientos con independencia de nuestra voluntad. Esa postprogramación, esa emancipación de la tecnología respecto de los humanos, está en el origen de buena parte de su performatividad. Pensemos que escasa eficacia tendría una tecnología que estuviera sometida a nuestra continua revisión. Esto tiene muchísimos, podría poner muchísimos ejemplos, poner un par de ellos nada más, ¿no? Las redes sociales son interesantes, son abiertas y democráticas porque nadie las controla demasiado. Y de alguna manera estamos ahora en el dilema este de el control de contenidos. ¿Qué tipo de control de contenidos tenemos que hacer para las redes sociales, para que las redes sociales no dejen de ser democráticas y abiertas a todos? Porque, claro,
eh, las redes sociales, el espacio digital, evidentemente tiene sesgos, favorece ciertas cosas indeseables, pero también es verdad que nuestra intervención en ellas no es neutral ni absolutamente desideologizada, ¿no? Bueno, de esto hay muchísimos ejemplos, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, las tecnologías de reconocimiento visual sirven a los médicos que hacen diagnósticos para ver mejor y para examinar un montón de datos, imágenes. Si a esos médicos les obligáramos a supervisar todas las imágenes sobre las que tienen que decidir y todos los elementos de esas imágenes, se perdería una parte de la eficacia de esa tecnología que consiste en liberar de trabajo. Es decir, cómo conseguimos liberar de trabajo y, por tanto, eh, enfrentarnos a una cantidad ingente de datos cuyo control sistemático, puntual, terminaría por abrumarnos? Hay aquí un equilibrio que es muy difícil establecer y sobre el que he tratado de decir algunas cuantas cosas, pero reconozco que es un tema de una enorme complejidad, ¿no? Es decir, cómo conseguir el equilibrio entre automatización, que significa ausencia de los humanos de un proceso, y al mismo tiempo intervención que estaría pensada para dotar a esa automatización de un sentido humano. Pongamos otro ejemplo. En el mundo de la justicia, los jueces tienen que decidir en ocasiones de una manera abrumadora, muchas veces al día, acerca del estado, del estado de los presos, ¿no? Sí, del grado en el que pueden estar cada uno de los presos, ¿no? Eh, Pongamos que un juez tiene que examinar al día 1000 expedientes sobre control judicial, control de la situación judicial de las personas presas, ¿no? Y que no tiene capacidad de exonerarse de una parte de esa carga de la decisión porque tiene que estar supervisando manualmente cada uno de los procesos. Bueno, pues habríamos arruinado una tecnología que está pensada para liberar a los humanos, en este caso a los jueces, al menos de una parte de esa decisión que es muy pesada, que es muy compleja, ¿no? Aquí entra uno de los grandes, muchos de los grandes dilemas en los que tenemos que lidiar, que es qué grado de supervisión, de intervención, de manualización es compatible con una tecnología que está pensada para liberar a los humanos de una intervención continua en cada uno de los momentos del proceso. Este es un verdadero dilema al que no tenemos una respuesta total, sino probablemente una respuesta que Deixas-me ouvir um bocadinho este senhor? dependiendo de cada caso, dependiendo de cada tema, de cada circunstancia, tenemos que volver una y otra vez a negociar. Bien, estos son algunos de los aspectos que he denominado una pragmática de la razón algorítmica y que, como decía, antes de sacar conclusiones de tipo político en relación con la compatibilidad de la tecnología, de esta tecnología con la democracia, tenía necesariamente que examinar. Cuando escribí esta segunda parte del libro y esta segunda parte de mi investigación, me pareció que todo el asunto quedaba en el aire si no trataba de dar una respuesta a una cuestión inquietante, que es, estamos hablando todo el rato de inteligencia, inteligencia humana, inteligencia artificial, y hasta qué punto la inteligencia artificial es inteligente o no lo es. Y aquí hago una distinción que me parece nuclear. La inteligencia artificial es es un tipo de inteligencia que históricamente se llamó así y probablemente esa denominación nos ha llevado a muchísimos equívocos
porque realmente tiene unas grandes carencias si la comparamos con nuestra inteligencia. Y probablemente la clave de la cuestión es que tenemos que pensar que la inteligencia humana y la inteligencia artificial se refieren a dos tipos de operaciones distintas que han de buscar su complementariedad y no tanto su competición o su reemplazamiento. Hay mucha gente inquieta por el futuro de la inteligencia artificial, pensando que todo esto nos va a sustituir, y probablemente esa inquietud se relativizaría un tanto si acertáramos a examinar con un poco de detalle, que es lo que os propongo en estos últimos minutos, hasta qué punto los humanos somos inteligentes de una manera distinta. No diré exactamente superior, porque tampoco creo que sea muy razonable practicar una especie de supremacismo antropológico. Y seguramente hay tipos de inteligencia distintas. Seguramente los animales, como las máquinas, tienen algo que podríamos llamar de manera impropia o analógica inteligencia, pero que en ningún caso, o solo una parte muy pequeña, compite con nosotros, y solo una parte muy pequeña podría reemplazarnos, ¿no? Esas propiedades que la inteligencia de los humanos tiene y no tiene la inteligencia artificial son, por un lado, el sentido común. Los humanos somos... La definición de sentido común es muy compleja. Es algo demasiado sencillo como para ser explicado de una manera sofisticada, pero yo creo que todos entendemos lo que significa sentido común. La capacidad de hacernos cargo de una situación sin que nos den todas las instrucciones de detalle. Eh, la capacidad, por ejemplo, de aplicar normas morales sin que nos expliquen que esas normas morales, sin que nos expliquen todas las excepciones que esas normas morales tienen. ¿Eh? Podemos actuar de una manera muy inmoral aplicando las reglas morales de un modo estricto, sin excepciones, sin casos, sin matices, ¿no? Bueno, ese aprendizaje, Wittgenstein, uno de los grandes filósofos del siglo pasado, decía que no hay reglas para la aplicación de reglas. Aquí habría una regresión al infinito, ¿no? Si tenemos reglas para la aplicación de reglas, ¿cuál sería la regla para saber si tenemos que aplicar una determinada excepción o no? Es decir, hay una recursividad y hay una huida al infinito que los humanos resolvemos con sentido común. A veces decimos, no sabemos cómo resolver un asunto o cómo dar un buen consejo, y le decimos a una persona, ten sentido común, aplica el sentido común. Los humanos entendemos bastante bien de qué se trata cuando damos este consejo o cuando recibimos este consejo, ¿no? Otra propiedad de la inteligencia humana es la reflexividad, es decir, la capacidad que los seres humanos tenemos no solamente de llevar a cabo cosas, sino de examinar acerca de la razonabilidad de aquello que estamos haciendo. O, por ejemplo, el conocimiento implícito. Decía Marvin Minsky, uno de los padres fundadores de la inteligencia artificial, que los humanos seríamos capaces de darles a las máquinas todas las instrucciones acerca de todos los casos posibles en los que se podía encontrar. Bueno, a nosotros no nos han educado así. Es imposible educarle a una persona así. No hemos educado a nuestros hijos así, entre otras cosas porque el mundo de nuestros hijos es un mundo distinto del nuestro. Nosotros lo que hemos hecho es dar unos principios, dar unas ideas generales, unos marcos generales que cada uno ha tenido que desarrollar en distintos contextos, ¿no? O pensemos, por ejemplo, algo que me maravilla cuanto más lo pienso, que es la capacidad que tenemos los humanos de manejarse en entornos inexactos, de movernos relativamente bien en la aproximación, en lo difuso. Hay toda una investigación en la inteligencia artificial que tiene que ver precisamente con la lógica difusa. Pero para los humanos esto es muy natural.
Eh, Voy a poner un ejemplo un poco banal, pero que todos podemos entender. Se dice que los varones, cuando hablamos, tenemos la manía de interrumpir mucho a las mujeres, ¿no? Es una manifestación de nuestro machismo ancestral, ¿no? Voy a decir una pequeña cosa en nuestra defensa, que es que, siendo eso en la mayor parte de los casos, una falta de respeto y de educación, muchas veces responde a una propiedad de la inteligencia humana que tenemos varones y mujeres, que también las mujeres lo practican, que es que muchas veces no hace falta que el interlocutor acabe una frase para que ya hayamos entendido lo que quiere decir. Salvo que hable en alemán o en euskera, en cuyo caso, como el verbo viene muchas veces al final y en el verbo está la información sustancial, hay que esperar. Por eso los alemanes son tan respetuosos, no por virtud, sino por la naturaleza de la lengua, ¿no? Si me permitís esta broma, ¿no? Pero generalmente basta con que uno muchas veces haya empezado una frase y además esta es otra propiedad también de lo humano, ¿no? Los humanos, tanto desde el punto de vista energético, que poca energía consumimos para pensar, nuestro cerebro consume muy poca energía. Sobre todo si comparamos la energía que necesita una máquina de gestión de datos. Todos los grandes centros de datos se están poniendo junto a ríos, centrales nucleares, porque necesitan es uno de los grandes problemas que tenemos, la huella ecológica de la inteligencia artificial. Los humanos, con nuestras neuronas, una parte pequeñísima de nuestras neuronas está iluminada, está siendo utilizada, activa en procesos cognitivos de gran complejidad. Tenemos una capacidad de ahorro neuronal enorme y tenemos también otro tipo de economía muy interesante que tiene que ver con la economía de conocimiento, es decir, la capacidad que los humanos tenemos de hacernos cargo de una situación con pocos datos, relativamente pocos datos. Dejadme que ponga un ejemplo también un poco banal, pero en fin, para estas horas de la tarde darle a esto un poco más de ligereza, que tiene que ver con la decisión de casarse o formar una pareja, una familia, ¿no? Que es una decisión, estaréis de acuerdo conmigo, una decisión trascendental, una decisión importantísima, ¿no? En España se aprobó la ley del divorcio en el año 82 y mi madre me había leído en el periódico una noticia según la cual esa ley del divorcio iba a acabar con la mitad de los matrimonios. Y me llamó muy alarmada para que yo, que era el hijo mayor, eh, filósofo, suponía que yo le podía dar alguna respuesta que la consolara, ¿no? Y yo lo que le dije es que me parecía una tasa de éxito bastante elevada, teniendo en cuenta que una decisión como la del matrimonio, algo que en aquella época tenía que ver con toda la vida, dos personas en un estado de efervescencia hormonal, muy jóvenes, si me permitís la expresión, tras un estudio de mercado muy deficiente, eh, que de esa decisión solamente salieran mal la mitad, me parece que era una tasa de éxito muy notable. Bueno, creo que no conseguí consolar a mi madre, pero encontré un argumento para pensar que muchas veces los humanos, las decisiones que tomamos, no son decisiones que requieren una grandísima información. Y me permite esto concluir con una idea. Cuando a veces nos preguntamos eh, qué tipo de decisiones podemos confiar a la inteligencia artificial y qué tipo de decisiones debemos necesariamente reservárnoslas los humanos, aquí tenemos un cierto tipo de criterios que nos pueden orientar. Hay cuestiones, asuntos, problemas que tienen una gran complejidad
y que requieren un gran esfuerzo de decisión. Decía Obama, el expresidente de los Estados Unidos, decía que a él solamente le llegaban a su mesa de- de- de la Casa Blanca en forma de cuartillas algunas decisiones que no habían podido ser resueltas en la larga cadena de mando de la administración norteamericana o del gobierno norteamericano, ¿no? Y que le llegaban pocas, y le llegaban pocas y enunciadas de una manera muy inquietante. Bueno, era una manera también de decir que decidía mm, de un modo también muy poco preciso, ¿no? Probablemente porque las decisiones de la política, las decisiones trascendentales de los humanos, son decisiones para las cuales no nos podemos apoyar mucho en los datos. Es lo que a uno ha llamado los problemas salvajes. Hay problemas salvajes, hay problemas cuyo carácter problemático tiene que ver en muchas ocasiones con que ni siquiera sabemos muy bien cuál es el problema, o que el problema no está bien enunciado y no puede ser bien enunciado. Yo a mis alumnos les pongo siempre un pequeño fragmento de una película, La hora más oscura, seguramente conoceréis, una película sobre Churchill y la difícil encrucijada de si entrar o no en la Segunda Guerra Mundial. Recordaréis esa escena seguramente, una película que ha visto mucha gente. Eh, Churchill se encuentra con que todo el gobierno le presiona para que llegue a un acuerdo con Hitler, Chamberlain especialmente, que había sido el anterior primer ministro, toda la administración, o sea, toda la gente competente, que sabía del tema, que medía bien los riesgos, las ganancias, las eventualidades de una decisión, le había recomendado que no entrara en guerra, que eso supondría un coste terrible, ¿no? ¿Y qué hace Churchill en aquella encrucijada tan difícil, después de aquel famoso discurso, sangre, sudor y lágrimas, con el que no cosechó ningún aplauso en el Parlamento británico? ¿Qué hace Churchill? Dice, voy a olfatear qué piensa la gente. No, no hace un estudio de mercado, no hace una analítica de Big Data, sino que va al metro. Recordaréis quizá esa escena. Va al metro, por cierto, tiene que preguntar dónde está el metro, cómo se va, cómo se paga, porque no es algo que practicara con frecuencia, no tenía ni idea de lo que era el metro. Siempre había ido en coche oficial, ¿sabes? Llega al metro, entra en un vagón, gran sorpresa de la gente. La película está muy bien porque en el vagón hay una gran diversidad, hay gente mayor, gente joven, hay una gran diversidad racial también, y él se encuentra que la gente quiere enfrentarse a Hitler y está dispuesta al precio doloroso de una guerra, ¿no? Bueno, perdóname por el ejemplo bélico, que no quiere anticipar nada, ninguna decisión que los europeos hayamos de tomar en el futuro, espero, sino simplemente ilustrar una situación grave, complicada, angustiosa de un problema realmente salvaje, que es ir a la guerra o no ir a la guerra, ¿no? Bueno, pues este sería, y con esto termino, ¿no? Esta sería mi recomendación, ¿no? Es decir, veamos qué tipo de problemas o qué parte de los problemas requieren una intervención humana, y reservémonoslos y no perdamos el tiempo en pequeñas decisiones que no tienen gran complejidad. ¿Cómo resolver esto? Es un gran enigma. Y quizá estaría bien que me mencionara otro caso más relativo a la política que me gusta contar, que es cómo las autoridades educativas en Nueva York, hace unos cuantos años, idearon un algoritmo para la distribución de los estudiantes
escolares de acuerdo con los barrios, es decir, hacerlo de la manera más eficiente posible, ¿no? Y cuando tenían elaborado ya el algoritmo, se dieron cuenta de que no habían resuelto una decisión previa. Y es la decisión ideológica que está detrás de todas nuestras discusiones acerca de la distribución escolar. Y es que hay unos que son más partidarios de la libertad de los padres para elegir el centro que quieran y la comodidad y por tanto la cercanía en el barrio. Y hay otros que piensan que si nos abandonáramos a ese principio únicamente, entonces lo que abocaríamos a la sociedad a la constitución de guetos y no tendríamos el suficiente grado de cohesión social, ¿no? Bueno, ese gran debate, que es el debate entre la derecha y la izquierda en esta cuestión de la distribución de los estudiantes escolares, es un debate que tiene que ser dado previamente a la invención, al desarrollo de un algoritmo. O sea, hay que decirle al diseñador, en esta comunidad hemos acordado que el criterio equilibrado de cohesión social y libertad de los padres para no dañar ninguno de los principios básicos que acordamos es este. Y después la implementación, el desarrollo, la practicidad es lo más fácil, ¿no? Pero creo que estos dos ejemplos, el de Churchill y de la distribución escolar, ponen de manifiesto que hay ciertos valores, marcos, principios que tienen que ser resueltos de manera, digamos, analógica, de manera deliberativa, y que no podemos confiar en una máquina, sino al revés. Tienen que ser decididos y tenemos que poner a las máquinas al servicio de la decisión que nosotros hayamos adoptado en esta materia, ¿no? Bien, pues yo aquí lo dejo. Muito bem, Daniel. Como sempre, uma verdadeira lição que a todos nos deixou bastante, bastante atentos. Portanto, nós temos aqui pessoas de muita qualidade, de muitas áreas. Portanto, eu, como disse no início, quem quiser colocar alguma questão, comentário que eu faça, levantando a mão, não indo fazendo, eu vou tentar, obviamente, sugerir a pessoas para o fazer. Vamos, Daniel, juntar grupos de 3, 4 questões e depois tu respondes, está bem? Pronto, começando, nós temos aqui o Luís Barreto Xavier, a quem vou passar a palavra também, que é um grande expert no tema, mas antes disso, eu se calhar, até para cumprir aqui um bocado alguns preceitos, começava por uma senhora, Margarida Couto, que está aqui connosco. Quer colocar alguma questão ao Daniel antes de passar ao Luís Barreto Xavier e a outras pessoas? Olá, agora apanhou-me de surpresa já. A ideia é mesmo essa, né? Não, a minha grande dúvida é a seguinte: ahm, o, o que eu percebi na visão do Daniel, há uma oposição máquina-humano e isso faz parte desta equação. Mas o que eu sinto é que a máquina está a adquirir características tão humanas, que vai desfazendo essa fronteira. E são cada vez mais as pessoas que se relacionam com a inteligência artificial como se ela fosse um outro ser humano. E se nós não pararmos isso, toda essa diferença entre a nossa humanidade e a máquina, ao ser posta em causa, não põe em causa a própria humanidade. Ou seja, como é que podemos parar um relacionamento emocional, afetivo, com a máquina, com a inteligência artificial? Porque a inteligência seduz, a inteligência cativa, a inteligência apaixona. E hoje eu acho que há muitas pessoas a relacionar-se com a inteligência artificial como se ela fosse uma parte da humanidade. Muito Isso bem. preocupa-me muito. Sim, senhor. Antes de passar também ao professor Manuel Porto, Luís Barreto Xavier, com alguma brevidade, depois o professor Manuel Porto e passamos ao Daniel, antes de retomarmos uma segunda ronda. Obrigado. Luís. Obrigado. Eu não sei se o nosso orador compreende bem o português, se prefere que eu tente falar de outra língua. Daniel, percebes bem o português, não? Y si habláis despacio, sí. Sim, ok. María lo ha entendido muy bien, por ejemplo. Ok, graças. Luís, é falar devagar que ele percebe. Na verdade, a minha pergunta tem um pouco que ver com aquilo que a Margarida
referiu antes, com também esta clivagem entre o homem e a máquina. Mas aqui é um pouco entre a decisão humana e aquilo que é a decisão algorítmica. E sendo um jurista a falar, a minha pergunta tem que ver com a regulação. Em que medida é que estes limites àquilo que é uma decisão algorítmica devem ser traçados pelas normas jurídicas? E aqui lembro precisamente este exemplo que há pouco ocorreu com o suicídio de uma criança ou de um adolescente que precisamente encontrou no ChatGPT um companheiro que reforçou as suas tendências suicidas. E neste momento acho que há uma ação judicial para responsabilizar a OpenAI pela morte deste rapaz. Mas, no fundo, a ideia é qual o papel da regulação nesta fronteira entre a Muito bem. decisão humana e a decisão algorítmica. Muito bem. E para terminar esta primeira ronda, Daniel, o professor Manuel Porto. Professor Manuel Porto, agradecia também alguma novidade também, se faz favor. Obrigado. Citado pela iniciativa e pela apresentação. É uma questão que tenho desde que apresentei um livro em Bruxelas, da autoria de um ex-deputado holandês, agora em Silicon Valley, enfim, não está bem no centro de hoje, mas enfim, não está longe também, em que a inteligência artificial põe em causa a democracia. O livro, afinal, foi apresentado ao Silicon Valley Can Put in Cause Democracy. Assim, portanto, certas assim, informações que podem pôr em causa. E ligado a isto, a pergunta que tenho que se pôr é o seguinte: sendo assim, o que fazer? Bom, evitar é desejável, não se pode evitar, nem é desejável. O que é que fazer então? Enfim, a ideia que eu tenho, mas como se concretiza, por isso é que estou a perguntar a quem sabe, é haver inteligência real, portanto, não vai substituir e se calhar vai exigir cada vez mais inteligência real. E uma coisa que costumo dizer sempre, acabar com uma coisa que chama, que em Portugal não existe, mas parece que há países onde existe, que é a estupidez real. Portanto, quando há estupidez real, é acabar com ela. O que fazer? Portanto, como é que pôr estas novas tecnologias fantásticas ao serviço e nunca pondo em causa, que é o começo da minha pergunta, a democracia. Muito bem. Daniel, podes então comentar e depois passamos a uma segunda ronda, está bem? Obrigado. Igual las dos primeras preguntas tienen una respuesta similar que trataré de sintetizar. Yo creo que todos conocéis el test de Turing. El test de Turing, Alan Turing lo diseñó pensando que el criterio para saber si una máquina era inteligente era que no fuéramos capaces, tapada la vista, de saber si quien teníamos en el otro lado era un humano o una máquina. Es decir, esto es muy significativo. Partimos de una historia de la tecnología en virtud de la cual los fundadores y todos los desarrolladores de esa tecnología han pensado que una máquina era inteligente cuando era indistinguible de la inteligencia de los humanos. Esto me parece que nos ha metido en una senda tremendamente equívoca, porque por muchas razones, pero entre otras cosas nos ha obligado a pensar que el modelo de inteligencia, para el caso de las máquinas y los algoritmos, era el modelo de la inteligencia humana, lo cual es un despropósito absoluto, ¿no? Y al mismo tiempo, además, es otra de las propiedades que arrastramos en el desarrollo de esta tecnología. Al mismo tiempo, el test de Turing se refería a la resolución de problemas individuales y abstractos. Es decir, lo que en los años 50, 60 del siglo pasado tenían en la cabeza los que estaban poniendo en marcha la inteligencia artificial, es que la inteligencia era una capacidad de gestionar individualmente problemas de tipo teórico. Bueno, esto lo estamos pagando muy caro, porque la inteligencia es
desde mi punto de vista, más bien algo que tiene que ver con la resolución colectiva de problemas prácticos. No es una resolución individual de problemas teóricos, sino una resolución práctica una resolución colectiva de problemas prácticos. Hace unos meses tuve una discusión pública con un rector de universidad muy querido, donde él me decía que la mayor conquista de la humanidad era la ciencia. Y yo le decía, con esto respondo también un poco a lo que Manuel me planteaba, yo le decía, para mí la mayor conquista de la humanidad, la producción más inteligente de la humanidad, no es la ciencia, sino la democracia. Es decir, una forma de convivencia, una forma de gestión de las diferencias. Bueno, al final llegamos a un acuerdo porque en el fondo, detrás de la democracia y detrás de la ciencia moderna, había un mismo tipo de valores y de actitudes, el espíritu crítico, la tolerancia al error, la libertad de información, la libertad de expresión, etcétera, ¿no? En el fondo surgen del mismo origen, ¿no? Pero me parece que esta idea de máquinas eh, imitando a los humanos, el juego de imitación es lo que hace, por ejemplo, que alguien considere que lo que un chat le dice en relación con su posible suicidio haya de ser tomado con la misma seriedad como si se la dijera un humano. O que alguien pueda considerar que un robot sexual ejerce la misma función que otro humano con el que se tiene una relación sexoafectiva. Es decir, creo que nos estamos equivocando mucho en el enfoque y estamos haciendo una restricción de la inteligencia al manejo individual de asuntos teóricos y estamos descuidando todo el aspecto contextual, emocional, corporal, que es tan importante, ¿no? A mí me preguntan muchas veces hablando de estos temas, ¿hasta dónde llegará la inteligencia artificial? Mi respuesta es siempre esta. La inteligencia artificial llegará hasta donde pueda llegar una inteligencia que no tiene cuerpo. Una inteligencia que no tiene cuerpo puede llegar lejísimos, pero no puede dar un paso más de ese lejos. Decía Merleau-Ponty, un gran filósofo francés del siglo pasado, decía, el cuerpo sabe de la realidad y de nosotros más que nosotros mismos. El cuerpo, tenemos un viejo prejuicio cartesiano de pensar que la inteligencia es algo que está dentro de la cabeza, en el cerebro, que tiene que ver con operaciones abstractas, y no nos damos cuenta de que la inteligencia está en los dedos, en la mano, está en el estado de ánimo, está en el afecto, está en la empatía, está en el sufrimiento, está en la risa. En todas esas propiedades corporales hay un tipo de inteligencia expresándose, ¿no? Y por tanto, creo que es muy importante que aprendamos bien esta diferencia y que formulemos bien esta diferencia, ¿no? Y creo que esto también vale para la pregunta que me ha hecho Manuel en relación con la democracia, que era el objetivo inicial con el que yo escribí este libro sobre una teoría crítica de la inteligencia artificial. En el fondo, la democracia es una organización de la vida en común para decidir colectivamente acerca de asuntos conflictivos y vinculantes, ¿no? Y pensar que esa operación deliberativa puede ser realizada por una máquina es una restricción desde muchos puntos de vista, pero el primero de todos es que, bueno, lo voy a explicar de otra manera. Imaginemos una No me máquina, contas ativar. perdón, sí, Não, 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 continua. sí, Não, não, de imaginemos, vez em quando alguém sem querer colocou o som. Força, vale, força. imaginemos una máquina que recogiera todas nuestras preferencias a partir de las huellas digitales. Ya existe, ¿no? Cuando entramos en Internet y nos compramos unos zapatos, Internet nos está durante varias semanas ofreciendo zapatos, ¿no? Lo cual también es una manera un poco estúpida de hacer marketing. Pero bueno,
eh, eh, realmente en las huellas digitales, con nuestra movilidad, con lo que decimos en las redes sociales, con nuestras compras, eh, eh, es- hay mucha gente, muchas empresas que saben mucho de nosotros, de nuestras preferencias. Entonces, hay quien ha dicho, ¿por qué no utilizamos esto como modelo para la democracia? Es decir, ¿por qué no la democracia, que es un sistema que tiene que ver con la satisfacción de necesidades, de intereses, etcétera? ¿Por qué no pensar que una gran máquina gigantesca de recogida de datos digitales podría agregar esos datos y dar un lugar, dar resultado a una decisión que fuera mucho más satisfactoria que la que se toma en los parlamentos con políticos polarizados o ideologizados, etcétera, ¿no? Bueno, esto me parece que es una mala manera de pensar la política por varias razones, pero la primera de todas es porque los datos recogidos de esa manera no nos ponen a examinar nuestras preferencias en relación con las preferencias de otros. Es decir, las preferencias que yo emito como consumidor no son las preferencias que yo emito como ciudadano cuando formulo una preferencia, pero examino su compatibilidad con la de mis conciudadanos. Y creo que ese elemento deliberativo es el elemento que en una máquina digital maximizadora y meramente agregativa de nuestras preferencias no estaría presente. Muito bem. Vamos passar a uma segunda ronda. Não temos aqui ninguém que colocar questões, mas eu vou tentar dinamizar aqui algumas questões. Temos aqui connosco o Alberto Castro, que é professor da Católica e uma pessoa que se interessa muito também pelos temas. Quer colocar alguma questão, Alberto Castro? Ou Daniel? Eu posso, estou com um problema de câmara, ou melhor, estou com um problema de Mas estamos a ouvir, largura de estamos a ouvir, banda estamos a ouvir. e portanto, pode-se ouvir. Não, eu estava aqui a ouvi-lo e estava aqui a pensar em dois pensadores, digamos assim, que têm sobre o tema da inteligência artificial sido, digamos, um pouco alarmista, chamemos assim, que é o Prémio Nobel, o Hinton, que portanto ganhou o Prémio Nobel um bocadinho por causa dos desenvolvimentos que a sua investigação deu depois para a inteligência artificial e que tem, digamos, tido um discurso muito preocupado. E, por outro lado, outro prémio Nobel, o da Economia, o Acemoglu, que de algum modo desvaloriza a inteligência artificial, o impacto, e a reconduz de algum modo a alterações anteriores, dizendo que esta que não é, a inteligência artificial não tem uma diferença quântica, digamos assim, relativamente a outras revoluções que tinham acontecido anteriormente, e, pelo contrário, mas põe a ênfase num outro aspecto, que é a necessidade de regulação para evitar, e aí entram os dois em acordo, para evitar que esta tecnologia, digamos assim, se torne basicamente num instrumento de consagração do poder, ou se quisermos, da acentuação da divisão de poder. E, portanto, eu gostava de que o Daniel, se tiver tem certamente pensamento sobre isso, que nos dissesse alguma coisa sobre estas abordagens. Muito bem. Mariana Salvaterra é uma gestora na área das tecnologias, lida muito com a inteligência artificial. Mariana, quer colocar alguma questão ao Daniel? Está-nos a ouvir, Mariana? Sim. Muito bem, muito bem. Não, tem sido muito interessante. Eu acho que neste campo ainda há muita discussão precisamente de como é que nós humanos interpretamos e lidamos com as respostas que estamos a receber do outro lado, não é? Quem é mais tecnológico, e quem percebe ou que gosta de perceber o que está por trás, sabe que na verdade isto é uma junção de palavras com probabilidades de dar respostas adequadas ao que alguém está a perguntar. E ainda hoje estava a ler um artigo precisamente sobre isso,
sobre como os modelos que nós criamos, com o ChatGPT e outros, nós valorizamos, não penalizamos respostas erradas, tanto como não ter resposta. E então vai sempre haver uma resposta que ele considera que deve ser dada. Portanto, a maior parte dos modelos atuais que estão disponíveis à grande população, e eu acho que é esse o desafio interessante neste momento nos modelos a que temos acesso, é que de repente ficaram disponíveis em grande escala, não é? Para toda a gente poder usar sem perceber ao certo as limitações ou como são construídos por trás. E então a minha questão é mais, vem outra vez mais neste sentido, que é nós não precisamos de perceber como é que uma máquina calculadora funciona ao certo para a usar, não é? Mas sabemos que temos que introduzir os cálculos que queremos fazer e interpretar a resposta. Como é que nós conseguimos fazer aqui o paralelo para estas novas tecnologias, usando-as como apoio de produtividade e de crescimento, mas ao mesmo tempo mantendo o sentido crítico, não é? Do humano que está a usar aqui a ferramenta para depois ter a resposta. E acho que vem muito aqui nesta questão de estar aberto facilmente a toda a gente, o que foi ótimo para aqui haver este boom de facilitismo de aceder à tecnologia, mas ao mesmo tempo sem haver aqui algum trabalho de acompanhamento para resolver. Como é que Muito nós bem. podemos resolver isto como sociedade? Muito bem, o António Máximo quer falar, mas antes disso eu tenho aqui uma solicitação do Manuel, do Marcelo Nuno, que está na zona do Médio Oriente e, portanto, está lá há alguns anos. Marcelo, agradecer alguma brevidade também, por favor. Bien. Obrigado, Jaime. Buenas noches. Muito bem, Haré los comentarios en castellano, así nos ahorramos el tiempo. muito bem. No me refiero apenas a lo que has comentado hoy, pero lo que he leído de tus escritos y los comentarios apenas. Uno, que no estoy tan preocupado con la cuestión o del filtro de la democracia con respecto a la inteligencia artificial. Yo no creo que aislar o sacar de la esfera democrática algunas decisiones sea necesariamente malo. Y tenemos buenos ejemplos, muy buenos ejemplos de esto, como por ejemplo la independencia de los bancos centrales. O sea, haber más objetividad y haber algunas decisiones que son más racionales y que no tienen que estar bajo el filtro de la democracia, no me parece que sea un riesgo, que sea algo necesariamente malo. El segundo comentario es que mientras nos estamos entreteniendo tanto en hablar y discutir las cuestiones éticas y los límites de la inteligencia artificial en nuestras sociedades, otros países están dando pasos gigantes en su implementación. Y mientras nosotros estamos pidiéndoles a curas que nos digan hasta dónde podemos ir, los demás están creando departamentos, ministerios auténticos para acelerar la implementación de la inteligencia artificial. Y esto más temprano que más tarde lo vamos a pagar caro. Esta es mi opinión. Y Bem, me gustaría escuchar tu comentario en esto. muito bem. Daniel, queres então responder a estas três questões? Por favor, Sí, obrigado. sí, en la medida en que pueda. Sim, podes sempre. Vamos a ver. Alberto, si he entendido bien, mm, la tecnología de la inteligencia artificial, bueno, echo un poco para atrás. En los años 70, cuando se formulan las primeras teorías de la globalización, ¿qué, qué estábamos, en qué estábamos pensando? Estábamos pensando en que la globalización, es decir, la extensión de la tecnología, que en definitiva es la globalización, y alguna cosa más, nos iba a hacer a todos iguales. Íbamos a comer, a beber todos Coca-Cola, íbamos a ir todos a los McDonald's, íbamos a hablar inglés en lugar de portugués, como estamos haciendo ahora. ¿Qué es lo que ha pasado unos años después, 30 años después? Que la tecnología misma se ha fragmentado. Es decir, hay distintos modelos, y aquí conecto con lo que con lo que decía ahora Marcelo. Hay distintos modelos de qué hacer con la tecnología. Fundamentalmente el modelo chino, que es un modelo que tiene que ver con la tecnología puesta al servicio del poder. El modelo americano, que es un modelo de regulación, la mínima regulación posible. Ahora mismo con Trump ninguna regulación, si fuera posible, y por tanto esto es un negocio. Y el modelo europeo, que es un modelo que intenta ser equilibrado, porque si uno examina la legislación, la regulación europea, las distintas regulaciones, desde la última hasta las anteriores,
Eh, Todas han tratado de hacer compatible el negocio que supone esto para las empresas con ciertos valores éticos, con el impacto ecológico, con la protección de la Sandra, democracia, de la olá, intimidad, etcétera, ¿no? tudo bem? Tudo bem? Bueno, Ó Sandra, eu precisava que me fizesse. yo no comparto ese tópico según el cual ese lugar común, ¿no? Los americanos inventan, los chinos copian, los europeos regulan, ¿no? Con esto le contesto a Marcelo, ¿no? Creo que realmente quienes lo van a pagar caro, lo van a pagar más caro los americanos y los chinos que los europeos. Nosotros tenemos poca potencia tecnológica, pero no por culpa de la regulación, sino por culpa de que no hemos invertido suficientemente en ello. Yo creo que estamos echando la culpa a la regulación de ciertas cosas que tienen que ver con nuestra falta de inventiva. No hay poco desarrollo tecnológico porque haya mucha regulación. Yo creo que eso no es exactamente así, ¿no? Bien, a Mariana. Le quería decir, bueno, me ha dicho muchas cosas y se me han ocurrido varias, pero por ser breve y no extenderme demasiado. Eh, ChatGPT, como todos los instrumentos de este estilo, tienen un repertorio de respuestas relativamente limitado. Fundamentalmente porque lo que hacen es operacionalizar de una manera veloz y gestionando una gran cantidad de datos, datos del pasado. Y por tanto tienen una muy limitada capacidad de invención, de imprevisión, de ruptura respecto de ese pasado, ¿no? Los humanos somos seres bastante repetitivos, poco creativos, pero tenemos que dejar siempre la puerta abierta a un cambio, a una transformación, a que alguien reformule los problemas. Y creo que en general la tecnología digital que se basa en los datos que ya existen es una tecnología que tiene unos límites en cuanto a su creatividad bastante obstinados, ¿no? Y en relación con esto que decías, Mariana, de las calculadoras, y si he entendido bien, es verdad que los humanos utilizamos calculadoras y utilizamos muchas cosas que nos exoneran de la obligación de pensar, muchas cosas, ¿no? Pero frente a esta idea de que los nativos digitales tienen más capacidad de hacerse con la lógica de las nuevas tecnologías que los que no somos nativos digitales, yo siempre digo dos cosas. La primera, todos somos nativos, ninguno es nativo digital. Es decir, todos hemos aprendido, incluso los más jóvenes. Y la segunda, quienes hemos vivido en un mundo analógico y hemos dado el paso a un mundo digital, probablemente tenemos más capacidad de entender las diferencias entre los dos mundos y qué es lo que nos ha ahorrado el mundo digital. Eh, la cuestión es, ¿debemos enseñar a nuestros hijos a sumar, restar, multiplicar, dividir, hacer raíces cuadradas cuando tenemos máquinas que lo hacen bien y rápidamente? Nuestra respuesta es sí, porque tú tienes que entender qué significa una raíz cuadrada para luego no volverla a hacer en tu vida, porque la hace una calculadora. Es decir, es muy importante que, aunque utilicemos instrumentos de cálculo que nos exoneran, nos liberan de realizar ciertas operaciones, hayamos entendido esas operaciones para lo cual es necesario en algún momento hacerlas. Y bueno, a Marcelo ya le he contestado en parte en relación con lo del tema de la regulación, etcétera. Simplemente le diré que yo también comparto esa idea de que no estoy nada, no tengo ninguna prevención a que ciertos asuntos se sustraigan de la deliberación democrática y estén en manos de expertos, por ejemplo. Y he escrito bastante sobre esto. Ya acabo de participar en un grupo de expertos para la reforma de la ley de autonomía del Banco de España, donde hemos reformulado un poco ese principio, porque
tiene muchos matices. Sí, creo que es racional, lo hemos hecho siempre, sustraer ciertas cosas de la confrontación política, por ejemplo, el precio del dinero, en el caso de los bancos centrales y otras muchas cosas, pero esa operación tiene que estar justificada democráticamente. Eh, que algo esté justificado democráticamente no significa que se tenga que votar, no significa que votemos el precio del dinero, porque eso es un absurdo. Pero sí que, por ejemplo, haya distintos momentos del proceso de independización o de autonomización de una decisión que tenga una confrontación democrática. Es muy importante que las personas que sean elegidas respondan a determinadas propiedades. Es mejor que lo elija el Parlamento que el gobierno, por ejemplo. Es más democrático, me parece a mí, y es compatible, perfectamente compatible, y ahí yo subrayé mucho en este trabajo que hicimos para el Banco de España. Es muy importante que esto, el banco que suele tener, yo he entrevistado a mucha gente que trabaja en el Banco de España para hacer este informe y he advertido un sesgo tecnocrático muy fuerte, como es lógico, ¿no? En una institución de ese estilo tan poderosa y tan inteligente, ¿no? Y es muy importante que eso no sea visto como incompatible con la rendición de cuentas. Es decir, que tú tengas una competencia que yo no te la puedo sustraer, porque te he nombrado como director del Banco de España 4 o 6 años, no significa que tú no tengas obligación de justificar tus decisiones. Yo no puedo, Parlamento, yo no puedo revocar un nombramiento como está tratando Trump, por cierto, con la Fed en Estados Unidos. Yo no puedo revocar el nombramiento de director o gobernador del Banco de España, ¿no? O de la Fed, pero sí que puedo exigirte que tengas en todo momento interés y preocupación por justificar tus decisiones. Eso hace que yo sea más republicano que demócrata, porque creo más en el principio republicano de no arbitrariedad que en el principio democrático de participación universal en todos los temas y de todas las personas. Pero en fin, hay unos matices que no me da mucho tiempo a explicar, pero me parece que con esto respondo más o Bem, menos a lo que Marcelo planteaba. Daniel, tu como é que estás de tempo? Temos aqui várias Yo pessoas ainda tengo, para yo falar. tengo 9 minutos. Quantos? 9, 9? Muito bem. sí, Até às, sim, pronto, mais 10 minutos. muy bien. Para mais três questões. Pronto. Eu vou pedir à Inês, que nos está aqui a dar a apoiar, para também fazer uma pequena questão. Depois passa o António Máximo e terminamos com o Dr. Carlos Costa. Inês. Primeiramente, boa tarde. A minha questão é um bocadinho abrangente. Estamos a falar sobre a questão do qual será também o equilíbrio, porque não podemos ignorar, obviamente, a existência e o impacto que a inteligência artificial tem e tem vindo a ter. Mas eu queria focar um bocadinho, estive a pensar na questão do ensino e temos esta próxima geração que esteve em pleno contacto com a inteligência artificial, paralelamente, durante o seu percurso escolar. E, portanto, como é que e que recorre à inteligência artificial como forma de resolver os seus problemas, nomeadamente trabalhos e a questão do processo e de pensamento e tudo mais, que é afetado por recorrerem tão cedo a mecanismos e ferramentas como a inteligência artificial. E o que é que isto quer dizer ou poderá provocar numa nossa próxima geração? Sim, senhor. Uma nota muito importante. E é importante termos também aqui os jovens para nos darem a sua perspectiva do futuro. Muito bem, Inês. Fantástico. António Máximo. António, agradecer alguma novidade também, por favor. Não estamos a ouvir, António. Tem que... António, não estamos a ouvir. Tem que colocar o som. Às vezes as tecnologias não ajudam. António, não estamos a ouvir. Pronto, eu passo ao Dr. Carlos Costa e depois, se conseguir pôr o som, passo assim, está bem? Com muito gosto. Dr. Carlos Costa, faz favor. Muito obrigado. Haveria muito a dizer, eu queria só tirar dois takeaways Muito bem, muito da bem. intervenção muito oportuna do Daniel. A primeira é a seguinte: o primeiro takeaway resulta da interseção de duas afirmações que ele fez com as quais me identifico. Primeiro, a questão da essência humana associada à resolução cognitiva de problemas práticos, e a segunda,
a referência que fez à hora mais negra, no caso, do Churchill. Porquê? Porque o problema que se coloca e que define a humanidade é a capacidade de decidir problemas práticos em circunstâncias e diferenciadas. E o que importa aqui distinguir é que a ilusão racionalista que leva a pensar que todos os problemas podem ser dissecados nas suas premissas, perde o lado cognitivo, por um lado, e perde o lado circunstancial, por outro. E por isso a ideia de que temos respostas para todos os problemas fazendo uso da inteligência artificial perde de vista que os problemas não são sempre os mesmos e que o lado humano está exatamente na diferenciação de problemas, não pelo facto de ter mais informação, mas pelo facto de ter muito mais contextualização. E a contextualização é decisiva. Esta era Muito a bem. primeira afirmação que refere para um problema essencial, é que a essência humana está exatamente nesta capacidade de resolver problemas práticos. A segunda, que obviamente tem a ver com as minhas funções precedentes, eu subscrevo o que disse o Daniel sobre a independência de bancos centrais e gostaria de chamar a atenção que a independência de bancos centrais não elimina a accountability, não elimina a prestação de contas, só que a prestação de contas exige clareza relativamente ao mandato. E quando não há clareza relativamente ao mandato, introduz-se arbitrariedade e ponderação de objetivos. E quando se introduz arbitrariedade e ponderação de objetivos, é uma de duas sofre. Ou sofre a independência, ou sofre a capacidade de fazer a verificação do exercício da função. Por isso, eu sou muito a favor de mandatos muito claros e com um único objetivo, e, portanto, sou a favor do mandato do BCE e tenho muitas dúvidas acerca do mandato do Fed, que tem dois objetivos e haverá sempre ponderação diferenciada de objetivos entre forças políticas e em função das circunstâncias. Muito obrigado pela apresentação, parabéns, porque eu identifico-me com a orientação que o Daniel preconizou. Muito bem, doutor. É sempre um gosto ouvi-lo também. António Márcio, consegue então fazer a sua intervenção com brevidade? Que a tecnologia não... Não estamos a ouvir, António. Cortaram um bocadinho. Eu ponho. Muito bem, muito bem. Pronto, já estamos a ouvir, António. Agradecia alguma brevidade também, faz favor. Há duas correntes lideradas pelos principais atores da inteligência artificial. Uma de uma inteligência geral que será capaz no futuro de ultrapassar o humano, e outra corrente, chamada a corrente forte, penso eu, que acredita que pode haver uma inteligência artificial com consciência e emoções. Bem, essas duas correntes, normalmente chamadas que vão dar a corrente transhumanista e outra pós-humanista, sabendo que atualmente há cerca de 90% desses principais atores que estão mais nesta segunda corrente pós-humanista. Gostava de saber qual era a opinião do Daniel a esse respeito. Muito bem. Pronto, Daniel, penso que infelizmente o Daniel tem algumas limitações de tempo, também já está aqui connosco há mais de uma hora, e portanto eu peço desculpa a quem eventualmente quisesse colocar mais alguma questão, mas pronto, como sabem, também temos aqui algumas condicionantes. A gravação será partilhada e portanto depois também no futuro teremos outras oportunidades. Daniel, então a palavra é tua e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, está bem? Sí, creo que puedo contestar a las tres. Bueno, Carlos realmente no era tanto una pregunta, pero puedo contestar a las tres intervenciones con una frase que no es mía, sino que es de Norbert Wiener, uno de los padres fundadores de la inteligencia artificial. Decía Wiener, el futuro va a ser, a ver si me acuerdo de la literalidad de la frase, el futuro va a ser una demanda cada vez más exigente a nuestra inteligencia y no unos humanos en unas hamacas servidos por robots esclavos. Me preguntaba
Inés acerca de los efectos que va a tener esto en los próximos años, no lo sé, pero me remito a esta profecía de Wiener, porque creo que tiene mucha razón. A todos en nuestras profesiones este entorno digital lo que nos está planteando es unos desafíos enormes. Yo suelo poner un ejemplo un poco banal, pero que a mí me sirve, ¿no? Cuando yo empecé a dar clase en la universidad el año 81, no existía Internet, no había Google, y por tanto yo tenía delante estudiantes cuyo principal problema de entrada era que tenían muy poca información. Yo daba una asignatura que era Historia del Pensamiento Político, que requería dar mucha información de muchos autores, muchos pensadores. Perdía mucho tiempo dando información. Lo que me he dado cuenta es que con el paso del tiempo yo cada vez doy menos información y doy más contexto, sentido, criterio, filtro, enfoque. Y esto no lo he hecho con una gran conciencia, simplemente el entorno, el ecosistema informativo me ha llevado a que veo que la gente, el principal problema que tienen hoy en día no es la falta de información, sino muchas veces el exceso y la falta de criterios para navegar, sobrevivir en entornos informativos caóticos. Y por tanto lo que la gente quiere es que yo no compita con Google. Google me va a ganar siempre en la información fácil, digamos, rápida, inmediata, barata, y yo, si quiero no ser expulsado de la universidad, mantener mi puesto de trabajo, tengo que ofrecer, perdonadme esta metáfora mercantilista, tengo que ofrecer en el mercado algo que el mercado no ofrezca, y algo que decía un viejo dicho medieval, ¿no? La Universidad de Salamanca, hay cosas que la Universidad de Salamanca no da. Bueno, en relación con esto, yo tengo que pensar qué es lo que yo ofrezco. Tenemos que pensar cuando eduquemos, tenemos que pensar que hay ciertas cosas que son redundantes para ellos, pero en estos momentos es mucho más importante pensar cada uno en nuestra profesión que no es reemplazable. Gestionar bien la atención, enseñar a la gente, los que tenemos profesiones docentes, enseñar a gestionar la atención, a ejercer la reflexividad. La digitalización es un conjunto de tecnologías muy poco reflexivas. La automatización, por su propia naturaleza, nos exime de la reflexividad. Si hay automatización es porque no hay reflexividad. Por lo cual, pongamos reflexividad eh, para no convertirnos en aquello que alguien ha llamado sonambulistas tecnológicos, ¿no? Sonámbulos tecnológicos. No seamos sonámbulos tecnológicos que van de un sitio a otro. Y al mismo tiempo, consideremos como una conquista aquellas cosas de las cuales nos libera la inteligencia artificial. Antes hablábamos de las calculadoras. Las calculadoras nos han librado de la pesada tarea de calcular, lo cual no significa que haya perdido sentido para nosotros la cuestión de qué significa calcular. Tenemos que saber qué significa calcular para poder liberarnos de la pesada carga de calcular. Bueno, pues esto para otras muchas cosas tenemos que saber aquello de lo que nos vamos a librar. Y yo creo que la tecnología nos está librando de unas enormes cargas muy pesadas, pero para que nos libre de verdad tenemos que saber qué sentido humano antropológico tiene eso, ¿no? Muito bem, Daniel. Muito obrigado pela disponibilidade. É sempre um gosto ter-te connosco. Sempre que sabemos que tens uma agenda complicadíssima, mas é um gosto ter-te connosco. Vamos esperar pela tradução do livro em português e vamos mantendo em contato com muito gosto. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Obrigado, A gravação será partilhada como sempre, mas penso que tivemos aqui um grande momento entre todos de discussão de um tema da maior atualidade. Continuação de boa semana para todos e muito obrigado também. Com licença. Muito obrigado. Obrigado.